Avísenme cuando se vea en pantalla esto. ¿Se ve ahora? Ahí va queriendo, pero... Ahí. Bien. Ahora sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Esto es lo que empezamos el otro día, ¿recuerdan ustedes? No, esto no es, perdón. No, es un... Vamos de vuelta. Avísenme cuando aparezca. Ahí. Ahora sí. Bueno, ahí estamos con equipo de maniobra. El otro día habíamos avanzado, si ustedes recuerdan, arrancamos con la clasificación que habíamos indicado de equipamiento de maniobra, seccionadores, interruptores, algunas características. Y después habíamos viendo los que eran los seccionadores y habíamos llegado por acá, más abajo, habíamos llegado a esta parte, ¿no? A la situación del equipo en estado de conexión, es decir, sus contactos cerrados, simulando un aumento de densidad en algunos puntos, en este caso de contacto nada más. Y después habíamos hablado, acá está el aumento de la densidad de corriente, imaginando un contacto más chico. Después habíamos llegado a la característica de, esto era la circulación de corriente, y a la característica, dependía de la materialidad de contacto en función de eso, y a la característica en el caso de los esfuerzos electrodinámicos, en el caso sobre todo de cortocircuito, en el cual la fuerza de atracción o repulsión iban a tener una doble frecuencia de la de corriente. Esas características, que todavía estamos en lo que hace a la parte de los contactos, es decir, a todos los esfuerzos que tienen el sistema de conexionado de los equipos, tanto los interruptores como los seccionadores, hace que se definan alguna serie de parámetros, estos son algunos que están incluidos acá, de con los que cuentan los equipos tanto de interruptores como seccionadores, es decir, todos los equipos de maniobra. Esto, en el caso que ustedes vieron en instalaciones, no tienen tantas definiciones, aunque algunas coinciden, porque hay algunos aspectos que hacen a una tecnología diferente de cada equipo. Por ejemplo, tanto los seccionadores en 132 como los interruptores en media tensión y en alta tensión, el cierre y la apertura, no los seccionadores, pero sí los interruptores, como les digo, tienen la característica de que el funcionamiento de cierre y apertura no es con acción de una persona, o sea, no es en forma manual, sino que se hace a través de una energía auxiliar. ¿Por qué? Lo que sucede es que el cierre y la apertura, para hacer un funcionamiento eficiente, tiene que tener una altísima velocidad, por distintos motivos que ya vamos a ver en un ratito.
Pero esa situación de energía auxiliar para cierre y apertura hace que se tengan que definir algunos elementos de análisis para el diseño y la posterior comercialización de los equipos. Por eso que ustedes van a ver en el apunte que están nombrados, por ejemplo, los contactos principales, que son obvios lo que significa, pero tienen algunas cosas, como por ejemplo la duración de la operación de cierre, que en un interruptor termomagnética no lo tiene, porque el accionamiento, si bien es a través de un resorte en el cierre, y tiene una velocidad, pero de cualquier forma la maniobra inicial es manual. En este caso, el comando del interruptor lo que recibe es una orden eléctrica y su elemento de comando hace que el interruptor cierre. Entonces, ese cierre en efectivo, digamos, se produce en los circuitos de potencia, no en el de comando. Pero la duración de la operación de cierre se establece desde el momento en que se da la orden de cierre y que finalmente se cierran los contactos de potencia. Y esto es muy importante porque ya van a ver ustedes por las velocidades que están en juego y las características que tiene o las consecuencias que tiene la diferencia entre el cierre, digamos, rápido o no en un caso de una maniobra en media o alta tensión. Y después tienen algunos parámetros como nivel de aislación. Esto es bastante similar a baja tensión, y todo esto que sigue hacia abajo también, ¿no? Esto es muy parecido a lo que ustedes ya han visto. Después lo leen y si tienen consultas la vemos. Y después tienen algunas otras características importantes, como ser la corriente de servicio continuo, es decir, la corriente que es capaz de soportar con los contactos cerrados, y después la corriente máxima, que esto está muy relacionado con la corriente del cortocircuito que puede estar circulando por ahí. Y bueno, y hay otros parámetros que vamos a ver un poco más adelante, que es el poder de apertura o la corriente de cortocircuito capaz de despejar o de abrir ese interruptor. Y los seccionadores, la diferencia es que con todo esto es que no tienen una definición, digamos, no necesitan ser que el cierre sea tan rápido, porque se va a hacer, como ya hablamos, sin carga. Y la apertura obviamente no tiene ninguna característica especial tampoco, porque la apertura del seccionador también ustedes saben que es solamente con tensión, o sea, sin carga también. Entonces, la apertura y cierre son una maniobra que, si bien se hace a través de mecanismo de comando, en general no manual, pero puede ser en forma manual, no tiene, digamos, demasiada importancia en cuanto a la definición de tiempo. Avísenme si tienen alguna consulta. Bueno, esta parte creo que toda la habíamos visto el otro día. Esto también habíamos visto también un ejemplo así muy por arriba, y habíamos terminado en la geometría de los contactos, que yo le había dicho que se aprovechaba la forma de los contactos para que las corrientes, especialmente las de cortocircuito, provoquen, como en este caso, porque estas corrientes son paralelas en el mismo sentido, una fuerza de atracción entre estas dos piezas que tienen una cierta elasticidad contra esta barra, que viene a ser en el caso de un seccionador, muy similar a lo que es un seccionador, de manera que en el caso de cortocircuito ese seccionador no se abra. Es decir, como ustedes saben, no tiene que abrir bajo condiciones de carga y menos de cortocircuito. Y entonces la condición es esa. Inclusive los interruptores también tienen esa condición, solamente van a abrir cuando les llegue la orden de su mecanismo de comando, que a su vez... Sí. Disculpe, perdón que le interrumpa, pero tenía una consulta de esa parte, o no sé si era un poco más arriba, que menciona
la resistencia de contacto y también menciona una resistencia interna. ¿Sería lo mismo? ¿O no? Más arriba, a ver. Sí, por ahí donde, claro, en esa parte. ¿Cómo? ¿Cuál es consulta? Si es lo mismo la resistencia de contacto y la resistencia interna. Ahí abajo usted puede ver que dice resistencia interna, pero arriba menciona la de contacto. Yo supongo que son la misma, pero quería confirmarlo. En realidad es casi la misma. La resistencia de contacto es el contacto específico, es decir, el contacto entre el contacto móvil y el contacto fijo del interruptor. La resistencia interna suma a esta resistencia de contacto con los elementos internos del interruptor, es decir, ya vamos a ver después cómo es, descripción, dibujos de detalle de los equipos y van a ver que el interruptor tiene lógicamente los bornes de contacto externos y tienen una conexión interna hasta los contactos. Generalmente es un cable extra flexible y algunos otros elementos como ser lo que se denomina el borne de contacto interno, y esas características hacen que se sumen varias resistencias de contacto, pero normalmente la resistencia de contacto es la que es más grande dentro de todas esas resistencias internas, y es sobre todo la resistencia que puede variar por efecto de la operación del interruptor, porque esa resistencia de contacto normalmente va a variar con cada apertura y cierre del interruptor, porque como yo decía el otro día, como habrán visto por ejemplo en instalaciones de los contactores, hay si la resistencia de contacto se debe al contacto a tope de esos dos contactos, del móvil y del fijo, eso se va a ir deformando con cada cierre y con cada apertura que se produce en pequeños arcos eléctricos, y eso hace que esa resistencia vaya cambiando, ¿entiendes? Va variando. Esa es la característica. Entonces, el resto de las resistencias internas generalmente no sufren variación con la vida útil del equipo. Sí varía la resistencia de contacto. Pero sí, de cualquier forma, siempre la resistencia de contacto es la preponderante con respecto a todas las demás. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió perfectamente. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y habíamos visto también la ley de Paschen, ¿se acuerda que era, ahí está descrita a través de una fórmula? La ley de Paschen tenía una característica gráfica de este tipo que de alguna manera explica que a medida que la presión en un gas aumenta, el poder de disrupción, el poder en que se va a producir el arco eléctrico para dos contactos determinados va a ser cada vez mayor a medida que tenemos más presión, y a su vez después de un punto mínimo de baja presión, la tensión de disrupción otra vez va a aumentar por el efecto de que estamos encontrándonos como una condición de vacío, es decir, de muy pocos átomos y por lo tanto muy pocos electrones que pueden transmitir la corriente eléctrica, lo que hace que también sea una aislación muy buena esa condición. Eso hizo que, como les decía el otro día, los interruptores vacíos se desarrollaran y bueno, y compitan hoy muy bien en el mercado eléctrico, ¿no? Obviamente esto es una característica del funcionamiento de un fluido teórico y debido a estas ecuaciones de Paschen. La realidad es que para cada gas esta curva es diferente, no son todas iguales, ya lo vamos a ver también más adelante. Bueno, acá hay unos ejemplos que pueden ver ustedes después, unas características.
Acá, por ejemplo, este gráfico tiene una característica, ven, acá tiene la presión en bar, que aproximadamente equivale un bar a 1 kilo por centímetro cuadrado, y tiene una característica de las tensiones de dilución para el aire y para el desafloruro. Esta no está a mi gusto muy linda. Acá después hay otras mejores, más gráficas. Acá tiene la condición del interruptor de vacío, el interruptor de baja presión y el interruptor de alta presión, ¿no? Fíjense que estas tres, digamos, clasificaciones o tres partes en las que se dividió el diagrama, es porque son los elementos, ¿cierto? Es decir, baja presión y alta presión son elementos del interruptor con una característica de un fluido que está en el medio de esos dos contactos, y a la izquierda, eso que está rayado o sombreado, es el interruptor de vacío. Fíjense que las presiones abajo se pueden detallar desde acá, desde este punto de 1, que salimos con 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2, en los cuales se observa una tensión de dilución constante en el caso de vacío, hasta un punto en el cual ya no es tan vacío eso, digamos, hay un vacío medianamente eficaz, o digamos de mediana característica. Ya hay algunos átomos ahí adentro, algunos electrones, entonces la tensión de dilución se hace cada vez más chica. ¿Me entienden lo que significa este gráfico? Imaginemos dos contactos, ¿cierto? Un contacto fijo y un contacto móvil. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se separan esos contactos y se le aplica una tensión a cada dedo de mi mano. Es decir, en algún momento la tensión aplicada va a hacer que el arco eléctrico se establezca ahí. Entonces, de acuerdo al medio extintor que tenga, en este caso, como ven ustedes, desde el vacío absoluto, casi absoluto, hasta un interruptor de alta presión, el comportamiento de la tensión necesaria para producir ese arco eléctrico es diferente. ¿Me entienden? Fíjense sí, que estamos hablando de un campo eléctrico de 1 kilovolt por centímetro, ¿eh? Entonces salimos de un valor de kilovolt por centímetro de campo eléctrico de casi 100 hasta un valor que es casi 1 en el caso de un interruptor de baja presión. Un interruptor de baja presión, estamos hablando por ejemplo, en el caso de 1, ¿cierto? Estamos hablando de un interruptor que estamos en esta zona, entre este y este, estamos hablando de un interruptor en la zona de presión atmosférica normal, ¿sí? Después, en la medida que arranquemos de acá y vayamos subiendo, han sido los interruptores que ahora ya no se comercializan, que son de aire comprimido, y en este otro caso, que son de mayor eficiencia, los de hexafluoruro, que también tienen presión, normalmente una presión del orden... ¿Se borró? No escuché bien. ¿Se borró o lo están viendo? Yo lo estoy viendo. Sí, se ve. No sé qué pasó acá, que yo no... Se ve, Rubén, ¿eh? ¿Está bien? ¿Se ve? No, acá a mí se me ha puesto en blanco todo, y bueno, acá me puso su conexión en internet es inestable. Eso es. Bueno. Sí, yo se veía, pero yo lo escuché medio cortado lo último que dijo. Debe ser eso. Sí, se había cortado acá el internet, así, a un microcorte. Entonces les decía que en el caso de ir aumentando las presiones, tanto el aire como el hexafluoruro van a ir aumentando sus características de mejores condiciones para disminuir esa tensión, aumentar esa tensión de disrupción. O sea que la tensión de disrupción es la característica de aislación que nos da el equipo. Es decir, cuanto más alta sea ese valor, obviamente mejor es la aislación del equipo, ¿no?
Así que por esa razón, como ven ustedes, el estafoduro es de mayor aislación, entonces es un elemento que se ha ido introduciendo en el mercado eléctrico y hoy ha desplazado a otros medios de extinción como de aislación en general, como el aire en algunos casos, ¿no? En realidad esto como medio de aislación todavía no lo ha desplazado, es mejor. Sí lo ha desplazado en lo que viene ahora como tema, que es el proceso de interrupción del arco eléctrico, y en ese caso también se utiliza el estafoduro y el vacío con una gran eficiencia. Bueno, en el análisis de lo que sucede en todos los equipos eléctricos en cuanto a las distribuciones de los campos eléctricos y las formas que van a tener después para producir, en el caso de interruptores, la interrupción eficaz del cortocircuito, hay un pequeño resumen acá de varios estudios en los cuales prácticamente lo he graficado porque es muy entendible esto, ¿no? Es decir, si ustedes tienen dos puntos, dos semiesferas como esta, imaginemos que son dos piezas de esta forma con vista lateralmente, en las cuales a uno se lo pone a potencial cero de tierra en este caso, y al otro se le aplica el 100% de la tensión. Si uno analizara la distribución de las líneas equipotencial acá adentro, las líneas equipotencial tendrían un formato similar a este que ven ustedes acá, con una distribución de porcentajes desde el 100% al 0% similar a la que está indicado acá. Si graficamos el campo eléctrico desde un extremo hasta el otro, esa característica nos va en función de la distancia, ¿cierto? Desde este punto D, esta distancia D, y lo graficamos, nos va a dar una característica que va a estar determinada por este campo eléctrico que tenemos acá, constante. Eso es lo que vamos a tener en este ancho, en esta distancia D. Y curva de distribución de equipotencial, como les dije, parecidas a estas que están acá. Memoricen un momento eso, porque yo ahora les voy a indicar otra característica, como por ejemplo esto, muy parecido a lo que puede ser después lo que vamos a tener después en un calcetoráneo, es decir, una esfera, un tubo, es esto directamente, estos son los lados del tubo, y otro tubo interno, ¿cierto?, en el cual se ha analizado la distribución de campo eléctrico en función de este radio X variable. Entonces, entre el punto de X igual a R, es decir, en el que X es igual a R, es decir, el borde de este elemento sólido circular interno, y el punto X igual a R mayúscula, que es el otro extremo, es decir, el caño, el tubo externo, la distribución del campo eléctrico que antes habíamos visto que era constante, va a tener una curva o una forma de este tipo logarítmico. Eso es experimental, es una distribución de ese tipo. Fíjense ustedes la diferencia que existe con lo que vimos recién acá arriba, ¿no? En función de esa característica, vamos a ver otros ejemplos, como este, por ejemplo. Fíjense, acá tienen un contacto a la izquierda mucho más chico que el de la derecha, y la distribución equipotencial es totalmente diferente a la que vimos más arriba. Y el campo eléctrico, su distribución también es diferente. Este sería el valor promedio, y acá tienen una distribución de este tipo. Y acá tenemos una consideración, justo lo han dibujado en sentido horizontal, que tendríamos los dos cuerpos, esos que vimos antes allá arriba en sentido vertical, y tenemos una distribución de las líneas de equipotencial, que antes eran, ¿se acuerdan?, que iban rodeando a cada contacto. Ahora tiene un quiebre porque hemos supuesto un dieléctrico de diferente capacidad que está
su línea de unión es esta, es decir, que origina una deformación de ese campo eléctrico. Perdón, de esa línea equipotencial. Obviamente la distribución del campo eléctrico también. Es decir, acá arriba, lo habíamos visto primero, estábamos considerando un aislante homogéneo. Ahora hemos incorporado acá un elemento que es tiene una característica que justo lo han hecho a propósito como quebrada acá, de distintas capacidades eléctricas. Esa característica hace que las líneas de equipotencial, acá, tengan una curva parecida a esto. Obviamente esto tiene una capacidad eléctrica de 1 y esto tiene una capacidad eléctrica de 4. ¿Por qué está expresado así acá? Porque en cualquier equipo eléctrico vamos a tener siempre muchos elementos o muchos materiales con distintas capacidades eléctricas. Entonces, en realidad lo que sucede dentro de una máquina eléctrica, como un transformador, un interruptor o cualquier elemento de este tipo, es que vamos a tener, por ejemplo, un bobinado el cubrimiento de barniz aislante de bobinado con una capacidad eléctrica, el aceite que circula, si es un transformador o un interruptor, que circunda a ese bobinado externamente, tiene otra capacidad. Entonces, las líneas equipotencial internas tienen variantes también. Esto solamente a los fines de que ustedes sepan la problemática que es conseguir equipamientos eléctricos que soporten bien los estados de solicitaciones dieléctricas que tienen durante su vida útil. Y esto hace también a las condiciones del futuro del equipo, porque muchas veces estas concentraciones de campo eléctrico o desviación de la línea equipotencial con el tiempo provocan daños en los equipos. Entonces el fabricante y así las normas lo exigen, lo que tienen que tratar de cumplir es con las mejores condiciones en este aspecto, ¿no? Porque los equipos, así como puede ser un auto, uno los compra y el fabricante le dice que es lo mejor que hay y le da una vida útil determinada, pero después pueden ocurrir fallas, afortunadamente cada vez son menos, pero pueden ocurrir fallas que por ahí no saben por qué razones. Y bueno, una de las razones es alguna diferencia de concentraciones de campo eléctrico, en el caso de los equipos eléctricos, de este tenor que estamos viendo acá. Se va a cortar en un ratito, les mando enseguida la nueva dirección. Vamos a quedar acá, que esto es ya muy parecido a lo que vamos a ver en el interruptor, en el cual estas son las líneas equipotenciales, esta que ven acá, y acá tenemos los potenciales de tensión aplicados, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se distribuye el campo eléctrico ahí adentro. Apenas vencimos, tomamos este tema de nuevo. Rubén. Bien, gracias. Bueno, fíjense, esto es parecido a un elemento aislante, ¿no? Puede ser alguna pieza parte de un equipo eléctrico. Acá tienen la parte metálica, son estas dos piezas que tienen una en cada punta, que son iguales, cilíndricas, y tiene afuera, arriba y abajo, se ve acá, la porcelana, por ejemplo. Y dentro de este equipamiento tiene un medio aislante como aceite, con esta capacidad eléctrica, y la porcelana que tiene esta otra que está acá afuera. Entonces, si analizamos la curva equipotencial entre estos dos puntos internos, entre el 0%, o sea, el valor de mínima tensión, y el de máxima tensión del 100%, y analizamos también con una distancia D entre ellas, ¿no? Y analizamos por fuera de ese equipo, a una distancia L, la distribución del campo eléctrico, se observa una condición de este tipo, ¿ven?
Es decir, en la distancia, acá, la distancia D, que es esta, es decir, internamente en el equipo, tenemos una curva de distribución que está entre un valor 1 en este extremo hasta un valor 2,4 veces en este otro extremo. Mientras que por afuera, la distribución de X potencial en este extremo, que está el mismo potencial que acá, obviamente, en esta distancia L, se transforma en este otro extremo en el valor, bueno, acá faltó la línea completarla, en el valor de 1,2. Es decir, acá hay un error que es L, es esto, es un 2, pero es L acá abajo. Esta característica, fíjense, de distribución de campo eléctrico por afuera y distribución de campo eléctrico en este tramito de adentro, es diferente. Estos son procesos experimentales de prueba y que más o menos tienen esa característica de distribución, ¿no? O sea que en un equipo lo que se busca, hablando en particular en los equipos de maniobra, es que exista una distribución de campo eléctrico lo más atenuada posible, o lo más pareja posible. Y la distribución Disculpe si ya lo explicó, pero ¿de qué tipo se trataría este? No, este está simulando algo eléctrico, no es un equipo en sí. Ah, bueno, genial. Lo que pasa es que en el interruptor, o los interruptores, vamos a ver una forma muy parecida a esto entre el contacto fijo y el contacto móvil. Por eso que para este caso he sacado este dibujo. En el interruptor ya vamos a ver cuando lleguemos ahí, que tiene una forma en posición de interruptor abierto parecido, tiene algunos rasgos parecidos a esto. Obviamente acá estamos hablando de aceite, son interruptores que ya no se fabrican, aunque existen y están funcionando, pero existe una condición similar a eso. Yo no entendí, profe, el primer gráfico, ¿cómo era? Usted dijo que el punto inicial era 1. ¿Cómo? Le dice 10. Usted dijo que el punto inicial era 1, ¿no? En el eje Y. ¿En cuál Las gráfico? curvas que están abajo. La primera, sí, pero Ahí tenemos el valor 1 dice 10 ahí. con un valor 2,4. Sí. ¿No dice 10 ahí? 10. No, acá, no, Sí. es 1.0. No, lo que pasa es que no salió 1.0, acá que tiene 1.2. Sí. Sí, no se ve, no sé por qué no se ve, pero es 1.0. Y acá tenemos, es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora es dos contactos cerrados, dos contactos abiertos, como pueden ser, como preguntaban recién, yo les respondía, estos casos, similar a dos contactos abiertos de un interruptor, y cómo están las líneas equipotenciales distribuidas ahí adentro y afuera, como se traduce en el campo eléctrico resultante. Ahora vamos a la situación más difícil de los interruptores, que es el proceso de apertura del arco eléctrico. Ustedes saben que al separarse dos contactos aparece una fuerza contraelectromotriz, y si además hay una circulación de una carga importante, es una corriente importante, un movimiento electrónico importante, esa separación de contactos hace que los electrones que están circulando generen en el fluido, si supongamos que sea un fluido aislante, un fenómeno que está de alguna manera representado acá con dos posiciones, digamos, dos momentos distintos que están ejemplificados de alguna manera en este dibujo. Fíjense que hay entre el cátodo y el ánodo, es decir, aunque nosotros manejamos normalmente en estación transformadora frecuencias alternadas de 50 Hz, en algún momento
uno de los contactos va a ser cátodo y el otro va a ser ánodo. El campo eléctrico de ánodo hacia el cátodo va a ser, si tienen esta forma similar los dos contactos, va a ser un campo eléctrico bastante constante. Y cuando se produce la separación de los contactos, acá han representado una distancia X, el movimiento de los electrones, aparece que los electrones, en un instante posterior, aparecen acelerados, obviamente, hacia el ánodo. Cada electrodo que va avanzando hacia el ánodo va a ir chocando con átomos de este fluido aislante o de este medio, y cada choque va a disparar probablemente algún par de electrones más y se va a desarrollar una avalancha de electrones o un efecto en cadena, en cascada, como lo quieran llamar, que va a ir avanzando hacia el ánodo. Eso es clásico y normal, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes lo que sucede en el fluido ese aislante, ¿cierto? En ese medio aislante que tenemos, cuando se produce esa descarga. Acá volvemos a representar el cátodo y el ánodo. ¿Se acuerdan la primera figura que teníamos allá arriba, en el cual todo estaba en una situación estacionaria y no había descarga, no había nada? En el cual, ¿cómo era la distribución del campo eléctrico? Desde este punto a este punto, ¿se acuerdan? Una constante. Constante, ¿cierto? Era una recta. Bien, entonces, en este caso, cuando los electrones comienzan a avanzar hacia el cátodo, y por este fenómeno que estábamos marcando acá arriba, obviamente esto se lo estoy dando sintéticamente, porque si no vamos a estar 5 clases más, ¿no? Pero este es el fenómeno sintéticamente de lo que sucede. Cuando estos van avanzando, este grupo de electrones, esa avalancha de electrones va avanzando hacia el cátodo, va dejando atrás una pequeña cola ionizada de todos los átomos que han perdido electrones. Y eso hace que la curva característica de campo eléctrico se transforme en este campo resultante que tiene acá. ¿Sí? Un valor de campo eléctrico muy bajo en la zona central de este grupo de electrones, y después aumenta en la zona ionizada posterior y termina en esto. Entonces, tampoco es para preocuparse mucho, decir, esto no lo vamos a tomar en el examen. Lo que sí yo quiero a ustedes que se les meta en la cabeza que cada apertura del interruptor provoca una serie de fenómenos internos que pueden originar fallas futuras o no futuras de ese interruptor por efecto de estas grandes concentraciones de campo eléctrico en algunas partes del interruptor. Vamos a ver otros ejemplos y después, cuando veamos los modelos de interruptores, vamos a charlar un poquito sobre algunos fenómenos que han ocurrido durante la vida útil de algunos de ellos. Bueno, acá tengo una curva de Paschen otra vez metida. Bueno, no, nada. Creí que te había puesto más, perdón, creí que había puesto más ejemplos. Sí, acá puse un ejemplo más antes de ver lo otro, que es este otro caso. Ahora tenemos, fíjense, dos contactos también similares con un ejemplo que teníamos por allá, en la cual este es el ánodo y este es el cátodo. Y acá tenemos un fenómeno de los electrones que están avanzando hacia el ánodo, en este caso, lo hacen según una característica que tienen acá, que no está dibujado acá para no entorpecer este dibujo. Tiene esta característica de un grupo de electrones que avanza rápidamente y deja una cola ionizada o una carga espacial de esta característica que redunda en un campo resultante de esta forma. Es decir, la condición inicial que está marcada acá en línea de trazos, ¿ven? Este es el campo resultante que teníamos en el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Les muestro rápidamente este ejemplo. ¿Se acuerdan? Esta es la curva resultante cuando todo está sin descargas, sin nada.
Ahora, en este caso, se ha dibujado el campo ese que decíamos hoy y el campo resultante de esta situación que estamos hablando acá. Ánodo positivo, cátodo, que es un contacto mucho más grande, negativo. Fíjense ahora qué pasa cuando es al revés. Esta pieza es positiva ahora y esta es negativa. La distribución ahora es al revés en este y origina, fíjense, este es el campo en línea de trazos que era el campo original, origina este fenómeno que ven ustedes acá. Vuelvo a decir, estos son resultados de experimentaciones y estudios que se han hecho en equipos reales, en situaciones reales, pero a lo que voy es que esta característica que tienen acá hace que el equipo, el interruptor, cuando está haciendo la apertura, esté sometido a un montón de solicitaciones. Estas de tipo de concentraciones de campo eléctrico y de esfuerzo electrodinámico, muy importantes, y otras que vamos a ver dentro de un ratito. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué les mostré los dos extremos? Porque en realidad un interruptor de corriente alterna va a tener esa condición y en 10 milisegundos se va a transformar en esta condición por la forma de onda de 50 Hz. Entonces va a tener campo eléctrico de este tipo, concentraciones de ese tipo y concentraciones de este otro. Todas estas perturbaciones originan esfuerzos electrodinámicos de distinta magnitud de acuerdo a las características que tengamos. Y acá arriba, me pasé de largo a propósito, esto, yo les dibujé otra vez la curva de Paschen acá, ya lo aplicamos, y acá, ven que acá la curva de Paschen es muy genérica, muy teórica, para cualquier fluido, digamos, desde acá para acá estamos hablando ya de fluidos, digamos, una zona de alguna concentración de gases, digamos, deja de ser la buena condición de casi vacío absoluto, y acá empieza a ser con elementos fluidos de cada vez tener mayor presión. Pero esto es teórico, es decir, no se puede hablar de todos los fluidos por igual. En realidad, cuando se ha hecho análisis de distintos fluidos, siempre la tensión de disrupción ordenadas y la presión en bar acá, en realidad es bar por centímetro o kilogramos sobre centímetro cuadrado por centímetro, que es la separación de los contactos, pero si suponemos una separación constante, digamos la determinamos antes, esto va a ser igual a presión. En esas características, estas son las respuestas de estos fluidos aislantes. El aire, ideal sería este, pero en realidad tiene una curvatura que se va atenuando. El hidrógeno, que en realidad está puesto acá porque todavía hay interruptores en aceite, y el aceite mineral derivado del petróleo es una cadena hidrosaturada de carbono e hidrógeno. Entonces tiene esa característica. El hidrógeno es el elemento que justamente produce el fenómeno de reconversión de la aislación, ¿no? Y esta, o sea, no en funcionamiento solo, sino en esa cadena saturada. Entonces, esa característica está puesta acá abajo. Como ven, tienen una menor propiedad de aislación que el aire, ¿no? Y por último, tenemos el hexafluoruro, que su proceso de investigación data de unos 50 años atrás, y derivó después en que hoy se encuentra en todos los interruptores de alta tensión y en casi todos los de media tensión, que es esta característica, que es mucho mejor. Es decir, para una misma presión, supónganse 4 kilos sobre centímetro cuadrado, la tensión necesaria para producir la difusión, o sea, el arco eléctrico en el hidrógeno, está más o menos para un elemento determinado en el orden de los 45 kilovolts, para el aire está en el orden, quiero correr esto, para el aire está en el orden de los 100 más o menos, y para el hexafluoruro, fíjense que está en el orden más o menos de 280, o sea, es muy superior, y este medio aislante
se caracteriza por eso, ¿no? Una gran propiedad aislante, ¿no? Muy buenas condiciones. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, sí, yo tengo una consulta. Usted mencionaba que durante el arco pasan esas distribuciones son así como las gráficas de abajo, creo que eran. Pero después de la extinción del arco, ¿vuelven a lo que eran antes? ¿Cómo? No escucho bien. ¿Me puede escuchar bien? Sí, a ver, repetí por favor. Yo preguntaba si las distribuciones que mostraba recién, si desde la extinción del arco vuelven a lo que eran antes. Cuando se produce la disrupción del arco. Porque usted explicó que las curvas que vimos recién eran durante el arco, ¿no? Sí. Y después de la extinción, cuando ya no está el arco, ¿vuelven a lo que eran antes? Esa es la pregunta. Bueno, ahora vamos a eso. En realidad suceden varios fenómenos más y la idea es que vayan a la situación que tenían antes, porque si no el interruptor se rompería. Es decir, el proceso ese que dijimos recién es un proceso que sucede en forma transitoria durante el periodo de apertura del interruptor. Ahora vamos a ir a eso, pero es así, mientras dura la apertura del interruptor, que es un tiempo muy corto, el tiempo de arco está entre el orden de los 20 milisegundos como máximo. Una vez que se cortó ese arco, las condiciones van a ir normalizándose después de algunos microsegundos más, o sea, no es instantáneo, nada es instantáneo, ¿no? Pero forma parte de un proceso que vamos a analizar en detalle ahora. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno, esta es una curva similar. Acá se ha dibujado un contacto muy chiquito en comparación de uno grande, con una separación de 10 milímetros. Entonces, la tensión de disrupción, esa que yo les contaba, es esta, en función del var, o de, no sé por qué tomar esta unidad, puede ser kilos sobre centímetro cuadrado tranquilamente, pero son muy parecidas. La distribución, ven, en el arco eléctrico que se va a producir acá, que lo vamos a marcar en esta ordenada de acá, va a ocurrir a distintas, digamos, se va a producir ese arco eléctrico en distintos valores de tensión en función de la presión que apliquemos, en este caso en dos medios fluidos que son gaseosos, a la temperatura nuestra, digamos, a temperatura ambiente, que es otra vez el aire y la exafladura. Esta es la condición ideal, esto es la unidad de trazos, y estas son las condiciones que se han graficado en función de la realidad. Entonces, ¿qué ven acá? Que para una presión del orden de los 12 kilos sobre centímetro cuadrado aproximadamente, el aire tiene la mejor condición. Tiene más o menos 30 kilovolts en este caso, ¿no? En este simulacro de interruptor o de elemento, 30 kilovolts para que se produzca la disrupción. Si seguimos aumentando la presión, pierde condiciones, es decir, va a ser peor. Y va a volver a aumentar cuando aumentemos mucho más la presión. Obviamente, cuando se hicieron los interruptores con aire comprimido, lo que se hizo fue hacerlo trabajar en la presión de 12 kilos por centímetro cuadrado, y en esta presión, alrededor de esto. Porque no lo vamos a hacer trabajar más arriba, porque significa un costo enorme lograr elementos de compresión para eso y además condiciones de mantenimiento después, porque las cosas empiezan a perder cuando hay más presión, ¿no? En este caso. Y en el caso de esa exafladura lo mismo, se produce un valor máximo a una presión que está alrededor de los 5 kilos sobre centímetro cuadrado, y después decrece y vuelve a aumentar. Entonces, en el caso de interruptores en esa exafladura se usa, como acá está el pico máximo de rendimiento, digamos, de menor tensión de disrupción, se utiliza esa presión para el funcionamiento de esos elementos.
Bueno, y esto que tienen acá, sobre todo estos gráficos que están acá, esto también es muy, esto lo van a ver con el ingeniero Ferraro después cuando veamos sobre tensiones y selección de descargadores. Pero este es un fenómeno muy interesante, que es cómo varía la tensión de disrupción cuando varía la frecuencia de aplicación de esa tensión. Lo que hemos visto hasta ahora es una frecuencia constante, supóngase 50 Hz, y acá tienen dos gráficos con distintas apreciaciones. Una es la tensión de disrupción cuando el tiempo de aplicación va aumentando, es decir, va bajando la frecuencia, para un campo uniforme, pero un campo no uniforme. Es decir, esto se refiere a, ¿se acuerdan lo que veíamos hace un ratito? Con distintos coeficientes o coeficientes cilíndricos de capacidad dieléctrica. Entonces, hay algunas variantes ahí dentro del equipamiento, ¿no? Y fuera del equipamiento también, que puede ser una parte externa del mismo. Pero lo que más me interesa explicarles es esto. Este concepto, que no sé si lo habrán visto en alguna otra materia, que es lo siguiente. Nosotros acá tenemos tiempos de la onda de aplicación del campo eléctrico crecientes hacia acá, es decir, menores frecuencias. Y acá, como siempre, la tensión de disrupción. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos recién acá arriba, esto, acá, bueno, acá está en presión, ¿no? Pero la curva no lo hemos hecho todavía, es esta, la que tengo que explicarle ahora, en vuelta de hoja. Pero si ustedes los ven, vuelvo a decir, esto lo va a dar el ingeniero Ferraro con más detalle, no quiero adelantarme a eso, pero sí mostrarles qué pasa con la aislación. Es que cuando nosotros aplicamos tensión a un par de contactos separados por un medio aislante, vamos a tener una tensión de aplicación, digamos, en ordenada acá, que se va a traducir normalmente en un punto de descarga para una frecuencia determinada. Una onda incidente de este tipo, por ejemplo, tiene una curva similar a una onda de sobretensión de tipo atmosférico de 1,2 sobre 50 microsegundos. Eso creo que ya lo han visto en alguna materia, ¿no? Teoría de circuito, no sé si lo ven en alguna materia. Pero esta forma de onda, que generalmente es muy similar y está normalizada, es muy similar a la onda incidente en un rayo, va a tener entre dos contactos un punto de descarga que ¿la ven el cursor ahí? ¿Se ve? Sí, se va viendo. Bien. Sí, profesor. Un punto de descarga que imaginemos que sea este que estoy marcando acá. Si nosotros bajamos la frecuencia, o sea, aumentamos los tiempos de actuación, la onda de crecimiento, la curva en la cual se produce la descarga va a ser otro punto que va a ser este otro. Y así sucesivamente van a ir bajando los puntos, es decir, va a ir bajando la tensión en la cual se produce la disrupción. Después ya prácticamente después se torna asintótica al eje de abscisa. Pero en general, cuando la frecuencia es más baja, la tensión capaz de producir la disrupción tiene un valor, y cuando la frecuencia es más alta, la tensión de disrupción es mayor. ¿Yo cómo equiparo esto? Digamos, ¿cómo puedo entenderlo esto? Como una condición, imaginemos, de este tipo. Si estamos en una condición de frecuencia industrial, y este es cátodo y este ánodo, y los electrones comienzan a avanzar hacia el ánodo, chocándose con todo lo que se encuentra en su camino, van a tener, para llegar de este punto a este punto del ánodo, un tiempo máximo, para llegar exitosamente todos ellos, un tiempo máximo para frecuencia industrial de 10 milisegundos, porque después el ánodo se transforma en cátodo. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí. Bien, cuando estamos hablando de una frecuencia del tipo 1,2 sobre 50 microsegundos, que es la forma clásica de una sobretensión de origen atmosférico, en la cual obviamente es distinto, porque no es una onda alternada, pero ustedes saben que creo que saben, de 1,2 sobre 50 significa que en 1,2 microsegundos crece hasta su valor máximo, y en 50 microsegundos posteriores decrece hasta el valor del 50%, es decir que supongamos en 100 microsegundos, supongamos 1000 microsegundos, por decir una barbaridad, es decir, en un milisegundo pasó de un valor máximo a un valor cero. Entonces, los electrones, para producir el mismo efecto avalancha que hacían antes en 10 milisegundos, ahora lo tienen que hacer en un milisegundo. ¿Me entienden? Con lo cual, significa que para llegar exitosamente al otro lado, tiene que aplicarse mayor tensión para lograr eso. Obviamente, la relación no es 1 a 10 como expliqué recién. Es una relación muy variable, porque las formas tampoco son 1,2 sobre 50 microsegundos exactamente. Pero sí, lo que sucede es que las tensiones necesarias para producir la misma descarga que se produce en 50 Hz son mayores. Y por eso, en todos los equipos van a ver ustedes que tienen bien indicados los valores de tensiones máximas resistidas a frecuencia industrial y los valores máximos resistidos a frecuencia de impulso, que se llama, o de 1,2 sobre 50 Hz, microsegundos. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, no? Sí, estamos escuchando. Bueno, yo, o bueno. Bueno, perfecto. Bueno, ahora esto no, después se me quedó metido acá atrás. Y ahora vamos a ver las características del arco eléctrico. Bueno, todo esto que han visto es fácil en comparación a lo que viene ahora. El arco eléctrico, normalmente, vuelvo a comentar lo que hablábamos hoy, ¿cierto? Es decir, el arco eléctrico va a ser provocado por una avalancha de electrones en un medio fluido, ¿cierto? Como de un gas. Y le digo de un gas porque después cuando veamos el tema vacío es otra cuestión la que interviene. Pero en el caso de un gas, como hay electrones debido a los átomos presentes, se produce ese fenómeno de choque de un electrón contra los átomos y liberación de otros átomos, y todo eso se traduce en una liberación de energía en forma de calor, y ese calor provoca una temperatura de todo el medio aislante, los contactos, todos los elementos que están en sus cercanías, que es muy grande. Fíjense que acá marca de los 6 a 20.000 grados centígrados, obviamente depende de la corriente que estemos analizando. Y esa temperatura, cuando es muy alta, lógicamente hace que todos los elementos, todo el medio se transforme en estado de plasma, que es totalmente conductor, ¿no? Ya no hay aislante que valga ahí. Así que ustedes se imaginarán que lo que hay que tratar es de evitar que tome semejante temperatura. Bueno, esa característica del arco eléctrico está un poquito dibujada por acá. En un dibujo muy esquemático y muy práctico, en el cual se ha supuesto que un generador de corriente continua alimenta un arco eléctrico, es decir, alimenta un circuito en el cual se le ha hecho a propósito o la separación de los contactos y creado un arco eléctrico de adentro. Esta resistencia es a los fines de controlar la corriente que circula, porque el arco eléctrico, y ahora vamos a la fórmula que está más arriba, tiene una característica en cuanto a la tensión. Va a tener una caída de tensión en los dos lados, el ánodo y el cátodo,
cátodo y una caída de tensión por media longitud, que es beta, en todo lo largo de ese arco eléctrico. Bueno, esta es la energía absorbida por el arco eléctrico, tensión por corriente, por la derivada del tiempo, por un diferencial del tiempo, que obviamente es el que nosotros tenemos que tratar de que dure lo menos posible, entre estos dos extremos, ¿no? Pero yo quiero marcar acá este dibujo que tienen acá. Acá tienen las dos caídas de tensión, el ánodo y el cátodo, y la caída de tensión por unidad de longitud, que es la que tienen en el medio. Es decir, el arco eléctrico, hablando de corriente continua todavía, ese dibujo que habíamos visto antes, tiene una característica de caída de tensiones de esta forma. Es este dibujo que teníamos acá. Entonces, como las temperaturas son muy altas ahí, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es, de alguna manera, que esa temperatura sea muy grande, porque va a depender básicamente de la corriente que circula acá, ¿cierto? Cuanto mayor sea la corriente, que nosotros no podemos controlar, mayor es la temperatura en ese caso. Y la tensión del arco que vamos a tener entre estos dos puntos es igual a esa corriente del circuito por la resistencia del arco, esta resistencia del arco. Entonces, si nosotros analizamos el arco eléctrico haciendo un corte en el mismo, que sería el dibujo de más abajo, vamos a tener una zona de las temperaturas máximas en el centro del arco y unas zonas de temperaturas cada vez menores a medida que nos alejamos del arco eléctrico. En el centro del arco tiene la mayor temperatura porque ahí existe la mayor concentración de electrones, porque hacia las periferias del arco eléctrico, obviamente, en los mismos fenómenos de conducción del calor, ¿cierto? Radiación básicamente y convección, hace que el arco eléctrico se enfríe. ¿Y por qué el arco eléctrico va a la zona central? Bueno, acá tengo una vista similar. ¿Y por qué va a la parte central del arco eléctrico? Porque lo que sucede que en el fenómeno avalancha, y bueno, antes se veía en electrónica esto cuando se veían las válvulas de vacío, eso ya ahora, o las válvulas de gas, ahora creo que ya no se ve más con los diristores y los transistores, pero en la descarga por efecto avalancha lo que sucede es que los electrones al chocar con átomos generan calor. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia del arco que yo recién les comentaba acá, esta resistencia del arco disminuye. Es decir, cuando los electrones empiezan a pasar por acá adentro, al chocar con todos los demás átomos, generan calor. Al generar calor aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, esa conducción en estado casi de plasma hace que la resistencia del arco eléctrico, que es una resistencia, por eso se dice de tipo negativo, no es como la resistencia de ómica, la resistencia disminuye en vez de aumentar. Entonces, si la resistencia disminuye en este circuito, que es una resistencia en serie que tiene este circuito, ¿qué va a pasar? Si la resistencia disminuye, a la misma tensión aumenta la corriente. ¿Entienden? Por eso tiene esta resistencia limitadora. Es decir que el arco eléctrico, si se produce, tenemos que quitarlo de alguna manera, digamos, cortar ese arco eléctrico de alguna manera eficiente. ¿Cómo puede ser esa manera eficiente? Habíamos dicho también que este arco eléctrico tenía una característica de que dependía la caída de tensión en función de su longitud. Si nosotros aumentamos la longitud, la resistencia del arco la aumentamos. Y también hay otra cosa que podemos hacer, que es enfriarlo. Si nosotros podemos enfriarlo, obviamente la resistencia del arco también va a aumentar. Bueno, esa base de idea es lo que se hace en los interruptores. Se alarga hasta el valor que se pueda desde el punto de vista tecnológico y económico y se enfría también lo que se pueda para aumentar esa resistencia de arco. Esa es la forma
de cortar un arco eléctrico básicamente, ¿no? Ahora se corta, volvemos a hacer el enganche, ¿eh? ¿Al mismo enlace? Ahora veo si lo puedo recuperar y si no vamos a lo envío de nuevo el otro. Los electrones se encuentran con que entre este punto y este punto donde seguía hay una distancia, obviamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Lo que ya dijimos, un arco eléctrico. Si los electrones van a perforar seguramente la aislación, supónganse que sea aire, como está explicado ahí, y eso, ¿qué hace? Forma, de la liberación de energía, forma calor. Es decir, que el arco eléctrico genera calor. Como el arco eléctrico, el aire caliente que genera es más liviano que el aire frío, lo que va a tender ese aire caliente con arco y todo en subir. Cuando sube, el arco eléctrico se va a encontrar con que la distancia en la cual produce el arco es cada vez mayor. ¿Lo ven? Se ve, ¿no? Es decir, estas piezas que se alejan entre sí, hacen que el arco eléctrico vaya a ser va a estar cada vez más lejos sus contactos, y además va a tomar mayor cantidad de aire fresco desionizado que lo va a tender a apagar. Pero a alguien se le ocurrió, acá está en esta otra pieza que está acá, que es la misma que esta, nada más que está un poco en perspectiva, se le ocurrió agregar acá a la entrada una bobina en la cual está dispuesta de manera tal que la corriente que pasa a través de ella, en este sentido antihorario, está en serie con la corriente que está circulando por estos contactos que se abrieron. Entonces, esta bobina que está acá va a originar un campo electromagnético que va a interactuar con este arco eléctrico, que se va a comportar como un conductor, ¿sí? Porque acá va a haber una corriente que va a estar interactuando a 90 grados con el arco eléctrico, o muy cerca de los 90 grados, y ese fenómeno, eso se lo dejo para que lo analicen ustedes, con la regla de mano izquierda, la derecha, con los pies, con la mano, como quieran, pero analícenla para verificar que la interacción entre este campo eléctrico generado con una corriente de sentido antihorario en esta bobina, al interactuar con este conductor ficticio que es el arco eléctrico, va a originar una fuerza hacia arriba, que está también explicada acá, que ayuda a la extensión del arco. ¿Y cómo ayuda? Realmente es extraordinario el sistema. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Este es un interruptor elemental de baja tensión. En media no van a tener esto, ni en alta menos, pero es, digamos, un principio que utilizan algunos equipos de hexafluoruro para ayudar a la disminución, digamos, de los tiempos de extinción del arco. Bueno, todo eso un poco lo charla acá. Y acá esta es una cosa extraordinaria. Fíjense qué pasa acá. Se produjo el arco eléctrico, pasa la corriente por la bobina, y la fuerza esta que va hacia arriba va a ser proporcional a la corriente, ¿cierto? Porque la corriente a su vez es proporcional al campo electromagnético, es decir, la interacción entre el campo electromagnético y la corriente va a ser máximo cuando sean máximos esos dos elementos que la forman, ¿cierto? La fuerza depende del arco eléctrico y del campo electromagnético que a su vez genera la misma corriente, ¿se entiende? Ahora, ¿qué sucede cuando la corriente, en corriente alterna, pasa por cero? Desaparece el campo electromagnético y desaparece el arco eléctrico también,
y la fuerza, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la corriente empieza a aparecer en el ciclo siguiente, es probable que el arco eléctrico se vuelva a formar y otra vez haya que extinguirlo. Entonces, para evitar que la corriente, digamos que cuando la corriente se haga cero, la fuerza también se haga cero, lo que se hace es poner una espira en cortocircuito acá y desfasar el flujo electromagnético un poquito. Es decir, en vez de estar en fase como está marcando acá, el flujo magnético está en fase con la corriente, lo que se hace, el V, la inducción, ¿no? La inducción magnética en fase con la corriente, lo que se hace con esa espira en cortocircuito es desfasarlo un poco. La corriente es esta y el flujo tiene su máximo un poquito después. Entonces, cuando la corriente pasa por cero, el flujo electromagnético todavía tiene un valor remanente que hace más eficaz este método de extinción. ¿Se entiende? Vuelvo a decir que esto no existe solamente corriente en tensiones de baja tensión, ¿no? En media se ayuda con algunas cosas, pero los principios básicos en media tensión se auxilia, digamos, de todo esto con interruptores de vacío o desafluoro, y en alta tensión directamente desafluoro. Acá tienen las fuerzas, ¿ven? Que se hacen cero, a ver, lo muestro un poquito acá, se hacen cero cuando la corriente es cero, y acá las fuerzas que están un poquito desplazadas, ¿ven? Cuando la corriente se hace cero, la fuerza todavía tiene un valor real, ¿no? Es así. Obviamente acá está marcado al revés, la fuerza acá tendería a bajar el arco, no a subirlo, pero ya teóricamente el arco ya es extinguido, ¿no? Bueno, todo eso se lo explica ahí también, en pocas palabras. Acá está la bobina en cortocircuito que se pone, o anillo conductor, y provoca este desfasaje de la inducción. Y después hay un fenómeno, estamos por acá arriba, que yo dije lo vamos a ver después. No sé por qué esta figura me quedó acá arriba. No. Disculpen la desprolijidad, esto, no sé cómo se me quedó este gráfico acá. Este es otra cosita que forma parte de esto que estoy hablando últimamente, que es el tema de la tensión del arco y la tensión de restablecimiento que se produce, que es esta que tiene acá. Es decir, cuando el arco eléctrico se corta, normalmente aparece en bornes, justamente porque se cortó la circulación de corriente, una tensión que es una fuerza contraelectromotriz, que se denomina en la jerga tensión transitoria de restablecimiento, que es esta que ustedes ven acá, que digamos es de alta frecuencia y oscila alrededor de la tensión original. Vamos a ver ahora más adelante cómo se produce ese fenómeno, porque hasta acá venimos hablando de todavía de algún modo de los principios de estos fenómenos, ¿no? Ahora vamos a ver acá, con este título, condiciones de extinción del arco en corriente alterna, cómo se produce esa característica en un interruptor que está abierto. Este dibujo está muy lindo, este lo saqué del libro SEAC, no sé si lo han visto, Estaciones Transformadoras. Está muy bien explicado, muy didáctico esta explicación, un poco exagerado los tiempos, pero lo hacen a los fines de explicar lo mejor posible. Fíjense, acá tienen indicados los dos contactos a tope, ¿ven? Haciendo contacto, justamente. Y ha aparecido una onda de corriente, que está marcada en rojo acá, una onda alterna,
desfasada de la tensión, que es esta otra que tiene acá. Es una corriente que hay que interrumpir. Entonces, en este punto del primer dibujo, los contactos todavía están cerrados, pero comienzan a abrirse. Avanzamos hacia la derecha y se forma automáticamente un arco eléctrico. Entonces, como se forma un arco eléctrico, entre el primer punto de la izquierda y el que sigue, va a aparecer entre esos puntos de contacto una tensión de arco. ¿Se acuerda que la habíamos visto? Y queda igual a la corriente que circula, en este caso la corriente I, por la resistencia del arco. Entonces, ¿qué sucede? Si uno analiza el comportamiento del arco eléctrico, es este que tienen acá, UA. Este es el arco, digamos, de una forma parecida, no es exactamente igual. Fíjense que al principio la tensión del arco crece mucho. Crece hacia abajo en este caso, en el sentido negativo, porque la corriente y la tensión también, la corriente básicamente está en sentido negativo. Entonces, ¿por qué crece rápidamente en este primer tramo la tensión del arco? Porque si volvemos a la fórmula en la cual la tensión del arco es igual al producto de la corriente por la resistencia del arco, fíjense que la corriente está creciendo, ya tiene un valor alto, y la resistencia del arco tiene un valor relativamente bajo, porque todavía la cantidad de calor que se está generando no alcanzó a provocar un aumento de temperatura significativo. Pero fíjense que después de esto estamos hablando del orden de los microsegundos, después de algunos microsegundos, obviamente no se pueden dibujar a escala acá, comienza a disminuir la tensión del arco. ¿Por qué disminuye? Porque, volviendo a la fórmula, corriente por resistencia de arco, como la corriente se mantiene más o menos constante o creciente, la tensión del arco baja porque la resistencia del arco está en un proceso de cambio total. Es decir, volvemos a iniciar. La tensión del arco crece rápidamente porque la corriente tiene un valor determinado, y la resistencia del arco, porque la temperatura baja, tiene también otro valor determinado y nos ocasiona este crecimiento. Después bruscamente comienza a descender. ¿Por qué? Porque la resistencia del arco disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la temperatura del arco aumenta. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace un rato que la resistencia del arco es de característica negativa? Es decir, cuanto más corriente pasa, la resistencia disminuye, no aumenta como la resistencia aumenta. Entonces la resistencia del arco disminuye y se mantiene en un valor muy bajo durante todo este semiciclo. Después, como la corriente va bajando muchísimo, digamos, la pendiente es muy grande acá y baja mucho, la tensión del arco tiende a subir un poco, porque la resistencia del arco también sube porque la temperatura ha bajado, porque la corriente es menor. Y en definitiva, después de eso, esa tensión del arco ya cae, pero no solamente por efecto de resistencia del arco, sino porque la corriente también bajó. Es decir, acá en este punto, teóricamente la tensión del arco tiene que ser cero, porque es igual a la corriente, la resistencia del arco, y la corriente es cero. ¿Se entiende? ¿Se entendió ese proceso? Sí, Rubén. Bueno, después de ahí pueden suceder dos cosas: que se extinga definitivamente el arco, o que se reinicie el arco, como está dibujado acá arriba. ¿ven? Están dibujados como que el arco sigue, los contactos están cada vez más separados y el arco continúa hasta este punto que se extinguió. Entonces, suponiendo que sigue, entonces sucede lo mismo en el semiciclo positivo de la corriente. Y acá abajo sucede lo mismo en el semiciclo negativo, hasta este punto, al último de la derecha, en el cual ya sí se extinguió el arco. Y fíjense que, acá justo lo marcaron en rojo, debería ser otro color. Entonces, ¿qué pasa? Al extinguirse el arco,
aparece entre los bornes esa tensión transitoria de restablecimiento que yo les decía, porque entre bornes, cuando se extingue el arco, ¿qué tensión va a aparecer? La tensión del generador, del aporte de la energía del sistema. Entonces, el proceso de acomodamiento de la tensión cero que tenía el arco eléctrico, o sea, hasta que se extinguió el arco eléctrico, hasta el retomar esa tensión, es un proceso que se llama tensión transitoria de restablecimiento, porque es una tensión transitoria de alta frecuencia que restablece la tensión entre estos dos bornes, que es la tensión dada por el generador, normalmente aguas arriba. Entonces, ahora vamos a la solicitación que tiene que soportar ese interruptor. Vamos a tener primero una solicitación térmica en todo este paso, todos estos pasos hasta la extinción final. Es decir, un arco eléctrico que va a generar temperaturas muy altas y que pueden dañar ese interruptor en forma definitiva. Y además, esta tensión transitoria de restablecimiento también va a originar un esfuerzo electrodinámico de alta frecuencia entre las distintas partes de ese interruptor. Entonces, el interruptor va a estar sometido a esfuerzos térmicos y a esfuerzos del tipo dinámicos o electrodinámicos. Este proceso que yo decía acá que puede extinguirse, o en este que está acá que puede extinguirse, que son los momentos en que la corriente pasa por cero, puede sintetizarse en este pequeño dibujo que está acá, en el cual han hecho la siguiente analogía. Han supuesto una característica de una tensión del arco, que está indicada acá, la corriente I es la que tiene por acá abajo, que llega al punto cero, y esta tensión transitoria de restablecimiento que está indicada acá como U. Esto que está indicado en línea de trazos arriba, que es opuesto a la tensión del arco, está representando de algún modo la poca aislación que le queda a esa cámara, a ese lugar donde se está produciendo el arco eléctrico, porque en algunas partes todavía hay aislación ahí adentro. Entonces, cuando la corriente se hace cero, esa aislación, al descender rápidamente la temperatura, digamos, tiene un tiempo, pero baja de alguna manera en forma rápida en términos de los fenómenos eléctricos que estamos hablando. Si esa recuperación de la aislación de ese medio sigue esta curva que está acá arriba y no corta a la tensión transitoria de restablecimiento, ya el interruptor hizo el corte exitoso, es decir, la corriente no continúa circulando. Si el proceso de regeneración de esa aislación no es tan rápido y llega a cortar esa tensión transitoria de restablecimiento, se produce otra vez un recebado de la zona, digamos, un arco eléctrico nuevo que hace que baje la aislación y se produzca una nueva actuación de la corriente, o sea, una nueva continuidad de la corriente, como estaba indicado acá. En estos dos casos, ¿no? Acá y acá. ¿Se entiende? Esa aislación interna del interruptor y depende del medio aislante que tenga. Si es aire es una cosa, si es aceite es otra, si es hexafluoruro es otra. Pero tiene que ser exitosa, porque lo que sucede en realidad es esto. Acá estamos imaginando que el interruptor en los primeros 10 milisegundos no abrió, en los segundos 10 milisegundos no abrió, y en el tercero no abrió, pero acá en el último caso, ya en los 30 milisegundos, el interruptor ha llegado a su tope de apertura, es decir, por un problema del mecanismo llegó a abrir totalmente sus contactos. Si esto no se hubiese extinguido acá, ya a veces tenemos más probabilidades, porque en general, al no haber más separación,
ya no hay más oportunidades que el interruptor abra exitosamente. Entonces, tiene que ser abrir lo antes posible y exitosamente siempre. Además, cabe acotar que ya vamos a ver después qué hora es ahora, las 10. Yo diría en la próxima clase podemos verlo. Van a ver después que las características de generación de la energía necesaria para disipar ese arco eléctrico son propias de la energía que genera la extinción, es la misma energía que está provocando el arco eléctrico. Es decir, cuanto más arco eléctrico, eso vamos a ver en la próxima, los dispositivos que se han hecho, cuanto más grande el arco eléctrico, mayor es el poder de extinción del interruptor. Entonces, siempre hablando durante todo el proceso en que el interruptor, el contacto móvil del interruptor se está moviendo. Una vez que el contacto móvil se paró, digamos, llegó al final, ya no se mueve más, ya no hay más generación de energía para extinguir el arco, o sea que el interruptor automáticamente se destruye, ¿no? Esto es muy importante porque ustedes van a tener que, por ejemplo, elegir un interruptor con una capacidad de apertura, o sea, una corriente máxima de apertura, o sea, un poder de ruptura, que generalmente es la condición de máximo cortocircuito, que sea apto. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. A la hora de, o sea, por ahí es más linda de teórica, ¿no? La fuerza que hay que aplicar para abrir los contactos, por ahí es función de la cantidad de inductivo que tengamos en la demanda, digamos. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para abrir? Claro, o sea, hay que aplicar una fuerza para abrir los contactos, ¿no? Sí. Esa fuerza por ahí depende de la cantidad de inductivo que tengamos en la demanda. O sea, hay que tener en cuenta eso. No, para nada. O sea, los contactos no van a experimentar una fuerza que tiende a volver a cerrarlos debido a la acción de las cargas inductivas de aguas abajo que quieren restablecer la corriente que tenían. No, lo que sí aparece es un esfuerzo electrodinámico, sobre todo en el cierre, porque el proceso inverso sería de posición abierta a posición cerrada. Si estamos cerrando sobre un cortocircuito, pueden aparecer fuerzas electrodinámicas debido a la grande corriente de cortocircuito. Obviamente en la apertura también aparecen fuerzas electrodinámicas, pero normalmente no para cerrar el interruptor. Sí, cuando se cierra el interruptor pueden aparecer fuerzas electrodinámicas que tiendan a rechazar ese cierre, por lo cual los comandos tienen que tener ya su equipamiento acorde para soportar ese esfuerzo. Pero en el caso de la apertura, normalmente no aparece obviamente el esfuerzo electrodinámico antes y después de la apertura, pero generalmente no ocurre un fenómeno de atracción de esos contactos. Buenísimo, profe. Gracias. No hay por qué. Bueno, esto es fenómenos eléctricos. Bueno, estos son distintos tipos, características de cortes, de circuito más que nada. No estamos hablando del corte acá. Y las simulaciones de alguna manera de los tipos clásicos de circuito que tenemos, ¿no? Con carga inductiva, carga capacitiva. En realidad, lo normal es circuitos complejos, ¿no? Con todo tipo de cargas, porque ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos de todo en las características, pero lo que sí
cada apertura de este tipo de circuitos, es decir, con carga inductiva o resistiva o cortocircuito en las proximidades del interruptor, provocan distintos tipos de comportamiento tanto de las corrientes que circulan y los desfasajes, como las tensiones transitorias de restablecimiento. Entonces, los interruptores tienen que estar preparados con algunas condiciones y agregados de algunos elementos para evitar ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, acá, fíjense, estos son oscilogramas que se hicieron en su momento, es decir, qué pasó con las tensiones, ¿ves? Aguas abajo y aguas arriba, es decir, esta tensión que tienen acá es la BN y esta otra que tiene acá la BL, un circuito que tiene un generador del lado izquierdo y alimentando un transformador, con las características de inducción del transformador y las capacidades presentes en el circuito. Inclusive acá tiene una inductancia aguas arriba. Entonces, en lo que se hizo en este interruptor, acá está marcado lo que pasó con la corriente. Fíjense que acá se cortó la corriente. Perdón, acá esta es la corriente, acá se cortó la corriente. Y lo que pasa con la tensión aguas abajo, ven que la tensión, acá se cortó la corriente de circulación, ¿no? En abscisa están siempre los tiempos y en ordenadas tenemos esta curva que es tensión, esta es tensión y esta es corriente. Y fíjense que tiene, esta es la tensión del lado generador, que se supone que no se ha modificado, que no varió. En realidad tiene que ser una buena potencia para que no varíe con el cortocircuito. Y acá tiene la tensión del lado de la carga, es decir, del lado del transformador, hasta este punto en el cual se produjo el corte de circulación eléctrica. Si bien después tiene una pequeña circulación, que fíjense de qué es debido. Acá aparece una tensión rara, ¿cierto? Hasta este punto, es debido al fenómeno resonante de este lado de la carga entre el capacitor, los capacitores ideales, digamos, del aire, del quinto elemento presente ahí o del mismo transformador, y la inducción propia del bobinado del transformador. Esto origina una serie de fenómenos que se observan en este gráfico de acá. Y acá lo que tienen aplicado es, para evitar este tipo de perturbaciones, de oscilaciones en este caso, lo que se le agrega a veces a los interruptores es una resistencia en serie. Es decir, en condición normal, esto está todo cerrado, la resistencia con un interruptor auxiliar que tiene, y acá tiene un interruptor principal. Cuando se produce cortocircuito, se abre primero el interruptor principal en este caso, y después se abre el auxiliar, que va a abrir, en realidad es el auxiliar, pero es el que soporta todo, porque va a abrir toda la corriente de cortocircuito, pero auxiliado por una resistencia en serie. Entonces lo que hace es provocar una atenuación en la sobretensión, o la que yo llamaba tensión transitoria de restablecimiento, que es muy perjudicial para el interruptor. Estos dibujos los vamos a ver más en detalle, ya no tenemos tiempo hoy, lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, con todo lo que viene para acá más adelante, ¿no? Ven que se comienza a analizar, ya no tenemos mucho tiempo, pero se comienza a analizar todas las características del aire con carga inductiva, con carga capacitiva, van a ver lo que pasa, porque el interruptor que vamos a colocar tiene que ser, el que ustedes van a elegir, tiene que ser para que funcione en cualquier condición, o sea, no van a tener siempre carga inductiva o carga capacitiva. Bueno, se nos va a cortar en cualquier momento. Espero se haya entendido hasta acá, si no consultan. Los que no entregaron los trabajos prácticos, entreguenlos por favor, y el jueves seguimos con esto y terminamos con esto también. Así ya queda, ya pueden empezar ustedes a elegir los distintos equipos de la estación transformadora. ¿Quedamos así? Bueno.
Profe, ¿puedo hacer una pregunta sobre el tema de los trabajos? Sí. Al final lo que éramos solo,